Muy buenas noches tengan todos ustedes. Soy Mayli Guevara Fabián, moderadora de IDEJUR. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar como ponente al doctor Mario Cabrera Huertas, quien es especialista en procesal penal por la Universidad de Castilla-La Mancha. Tiene un posgrado en litigación oral por la Universidad de Salamanca, España, y California, la Western School of Law. Además es ex magistrado en lo penal de la libertad, docente universitario y además autor de artículos jurídicos, a quien le damos la bienvenida a IDEJUR, nuestro Instituto de Defensa Jurídica. El tema de ponencia del día de hoy es la investigación según el nuevo Código Procesal Penal. Les recordamos que la certificación es opcional, tiene un costo de 20 soles y está certificado por IDEJUR. Sin más preámbulo, doy pase al doctor para que pueda iniciar su seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches con todos, el público asistente, ¿no? a este curso, seminario de investigación desde el nuevo código, según el Código Procesal Penal. Ya no es nuevo, porque estamos hablando de un código que fue promulgado en el año 2004 y entró en vigencia en el año 2006 en el distrito de Huaura, ¿no? Siendo la libertad el segundo distrito que entró en vigencia el Código Procesal Penal del año 2004. Muy bien, vamos a hablar sobre lo que es la investigación según el Código Procesal Penal. Voy a proyectar un material a efecto de poder compartir con ustedes. Vamos a ver si no me da la opción para compartir. A ver, espérenme un momento, por favor. Ahora sí lo puede compartir. A ver, voy a probar. Sí, se visualiza. Sí, pero voy a proyectar el material ¿Está visualizando? ¿Se visualiza? Sí, se visualiza. Muy bien. Sí, doctor. Se visualiza así, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Conforme vemos ahí, vayamos a ubicarnos procesalmente, donde nos encontramos, ¿no? Cuando hablamos de una investigación. Cuando hablamos de una investigación, hablamos de una investigación preliminar y hablamos de una investigación formalizada, ¿no? Vemos la ubicación procesal, vemos que entre la investigación preparatoria, que es una etapa de investigación, se encuentra lo que es la investigación preliminar y lo que es la investigación formalizada. Es decir, en otras palabras, no existe etapa preliminar, como algunos los enuncian ellos, ¿no? Existe una investigación preparatoria y dentro de la investigación preparatoria se encuentra lo que es la investigación preliminar. Veamos, conforme al cuadrito, la investigación preliminar, hablamos de un plazo de investigación, hablamos de la noticia criminal hasta definirnos, hasta no concluir lo que es la investigación preliminar. Hay un plazo de 60 días. Lógicamente que el código también faculta prorrogar ese plazo más, ¿no? Siempre y cuando ese plazo no sobrepase el plazo de la investigación preparatoria. Cuando hablamos de investigación preparatoria, conforme vemos ahí, hablamos de una investigación formalizada, ¿no? Y esa investigación formalizada o esa etapa preparatoria tiene, si es proceso común, tenemos 120 días, prorrogables 60 días más, ¿no?
Y lógicamente si es complejo, 8 meses, prorrogable 8 meses más. Si es criminalidad organizada, 36 meses, prorrogable a 36 meses. Muy bien. Esto es lo que quería ver, ustedes vean con respecto a la ubicación, a lo que yo voy a hablar en esta noche, ¿no? Lo que es solamente la investigación preparatoria que se encuentra dentro de la investigación preliminar y la investigación formalizada. Asimismo, también voy a proyectar cuando hablamos de diligencias preliminares, ¿no? Es una investigación inicial, ¿no? Que se da ante una denuncia de parte, ante el fiscal o policía, o también pueden proceder de oficio, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de la investigación preliminar? Conforme podemos ver ahí, conforme le he podido enunciar ahí, ¿no? Necesidad de perseguir y conocer toda conducta delictuosa para verificar su contenido y su verosimilitud, ¿no? ¿Qué más? Podemos hablar de la investigación preliminar. Conoce, recoge y asegura los primeros elementos probatorios. Eso es importante, señores. En la investigación preliminar se va a recoger los primeros elementos probatorios, es decir, las primeras pruebas se va a recoger en la investigación preliminar. Y tiene que ser de forma inmediata, porque pueden que esos elementos de prueba pueden que desaparezcan en la escena del delito. Por eso es importante que los efectivos policiales estén capacitados para ello. Es decir, ante una noticia criminal, los efectivos policiales deben concurrir al lugar de los hechos, deben cercarles en el delito, ¿no? Si hablamos de un homicidio, ¿no? U otro delito, ¿no? Y lógicamente también también comunicando al Ministerio Público con relación a la denuncia, sea de parte o sea también, lógicamente, no sea comunicado también por un tercero. ¿Correcto? La investigación preliminar y la investigación preparatoria, eso no cambia para nada, siempre está a cargo del Ministerio Público, es decir, a cargo del fiscal. No olvidemos que el fiscal, ¿no? Es el director de la investigación. Y los efectivos policiales y el órgano policial es el órgano de apoyo que tiene el titular, no se olviden, el titular de la acción penal, el fiscal. En la investigación criminal también se pueden dictar medidas cautelares o medidas coercitivas, ¿no? ¿Ante quién? Lógicamente, ante el juez de la investigación preparatoria. No olvidemos que el juez de la investigación preparatoria es el juez de garantías. Es decir, es el mismo juez que se encuentra en la etapa preparatoria, es el mismo juez que se encuentra en la etapa intermedia. Es decir, el juez no cambia. Sigue siendo el mismo juez. Recién va a cambiar cuando ya pasemos a la etapa de juzgamiento. Y que de acuerdo a la gravedad del delito, de acuerdo a la pena, si hablamos de quién es competente de una causa para que pase a juicio oral, lógicamente se va a ver de acuerdo a la pena, ¿no? Que puede ser ventilarse ante un juez unipersonal compuesto por un solo juez, un mismo número de juicios, o ante un juez penal colegiado compuesto por 3 jueces. ¿Qué más podemos ver de ahí de este material? El plazo de 60 días, ya habíamos quedado que puede ser prorrogable también, siempre y cuando no sobrepase el plazo de la investigación preparatoria. Es decir, si el plazo de investigación preparatoria es 120 días, prorrogable 60 días más, entonces en otras palabras nos está diciendo que no puede sobrepasarse los 180 días. Ojo, también nos dice que puede ser 60 días salvo que se trate de investigación compleja. Estamos hablando de los procesos complejos. ¿No? Es decir, cuando hablamos de complejidad de investigación, hablamos de pluralidad de víctimas, hablamos de pluralidad de imputados, pluralidad de delitos, etc. Y no solamente eso, también existan un caudal de elementos probatorios o de repente actuaciones periciales, actuaciones de investigación por parte de la Fiscalía, y lógicamente eso va a demandar mayor tiempo, ¿no? Al fiscal, y podrá optar por un plazo razonable, ¿no?
El juez en misión preliminar puede ordenar impedimentos del país, comparecencia, otras restricciones, allanamiento, inmovilización y detención preliminar. Si el investigado señala, también considera excesivo el plazo de duración de una investigación preliminar, es decir, puede que un fiscal, que un representante del Ministerio Público ante un delito mínimo, un delito de bagatela, por decirlo así, por ejemplo, un delito de lesiones leves, pongamos, ¿no? En un delito de lesiones leves, ¿cuáles son los actos generalmente de investigación? Los actos de investigación generalmente un delito de lesiones leves, ¿y cuál es el medio probatorio importante para poder determinar si es que ha habido lesiones o no? Es el reconocimiento médico legal o certificado médico legal, como lo quieran llamar, expedido por el médico de medicina legal, ¿no? Entonces, ¿qué más se podría investigar ante una delito de lesiones, ¿no? Pasar reconocimiento médico, quizás testimoniales, declaraciones de los testigos que estuvieron presentes en el lugar de los hechos, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente, si una persona, el investigado, ve que se considera que el plazo es excesivo, está hablando de investigación, pese a ver el fiscal haber dispuesto 2, 3 diligencias nada más y que ponga un plazo de 180 días, no, lógicamente, el código también faculta a dicha persona investigada, lógicamente podrá solicitar al fiscal el término de esa investigación, ¿no? Lógicamente, siempre cuando se haya cumplido, ¿no?, el plazo, ¿no? Y lógicamente, en caso contrario, que el señor fiscal no haga caso o no considere ello, lógicamente el imputado podrá recurrir esto al juez de garantía a efecto de no poder interponer un control de plazos, ¿no? Control de plazos, depende del motivo, puede ser con tutela de derechos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene el fiscal investigador ante un proceso o ante una investigación? Formalizar la investigación una vez culminada las diligencias preliminares o una vez culminado la investigación preliminar, el fiscal podrá, si que considera conveniente, podrá formalizar investigación y disponer pasar a la fase intermedia, ¿no? Lógicamente formalizar. Ahora, también la otra opción es que si el fiscal considera que no existen elementos de convicción sobre la existencia del delito, ¿no?, o quizás la acción penal ha prescrito por transcurrir el tiempo, o no se ha individualizado al imputado, dispondrá el archivo definitivo de la investigación. En otras palabras, lo que se llama actualmente, lo que señala el nombre en el Código Procesal Penal se llama el no al lugar a formalizar la investigación, no al lugar a formalizar y continuar la investigación preparatoria. ¿Cuál es el plazo para impugnar ante un archivo de eso? El plazo para impugnar es de 5 días y se debe interponer una queja de derecho ante el fiscal que emitió dicha disposición. Ojo, los fiscales no emiten resoluciones como si le emiten los jueces. Entonces, impugnamos en plazo de 5 días esa disposición de no dar lugar a formalizar y continuar la investigación preparatoria al fiscal que emitió esa disposición, para que el fiscal que lo eleve al fiscal superior, para que con mejor criterio pueda ratificar o pueda rectificar dicha disposición no emitida por el fiscal provincial. La otra posibilidad también, señores, es que si el hecho fuera delictuoso y la acción no ha prescrito, pero se desconocen quiénes son los imputados, procedería lo que es la reserva provisional, o algunos lo conocen como archivo provisional. Lógicamente, debiendo
la policía continuar con toda la investigación a efecto de lograr la identificación del presunto autor. Porque, lógicamente, el hecho sí constituye delito, ¿no? La acción penal no ha prescrito, pero se desconoce a los imputados o a los presuntos autores. No olvidemos que también ante una diligencia criminal, ante una apertura, ante una disposición de apertura de investigación criminal, el señor fiscal también podrá, ¿no?, aperturar investigación criminal contra personas que no se encuentren debidamente identificados, ¿no? Es decir, contra personas que están responsables o contra personas que tengan un nombre, un apellido o el alias, etcétera, etcétera. Cosa que no sucede, cosa que no se podría cuando la investigación ya se encuentra debidamente formalizada. Cuando la investigación, cuando el fiscal, conforme podemos ver el primer cuadrito, formaliza la investigación y dispone que esto pase a la fase intermedia, y lógicamente cuando hablamos de ello, ante una disposición de formalización en consideración de investigación preparatoria, el imputado debe estar debidamente individualizado. Es decir, no podemos formalizar la investigación preparatoria contra un nombre, un nombre y un apellido, o contra el alias, o contra lo que resulta responsable. No se puede. Cosa que sí se puede cuando hablamos, cuando estemos a nivel de diligencia preliminar o ante una disposición de apertura de investigación preliminar. Y el último punto es si se ha omitido requisitos de procedibilidad que debe cumplir el denunciante. También se dispondrá la reserva provisional de la investigación. Debe notificarse al denunciante a fin que su carrera. Y les pongo como ejemplo lo siguiente: en un caso de delito de omisión a la asistencia familiar o el delito de incumplimiento de obligación alimentaria, que es lo mismo, solo que a uno denominan omisión a la asistencia familiar y otro incumplimiento de obligación alimentaria, que es lo mismo. Puede que el denunciante omita entre las copias certificadas que el juzgado de paz derive a la fiscalía a petición de la persona denunciante o en este caso agraviada, puede que no exista la liquidación de pensiones de vengada, o que exista la liquidación de pensiones de vengada, pero que no existan los cargos de notificación en la cual que me acrediten, sí, que dicha persona, al denunciado, en este caso, haya conocido o se haya puesto en conocimiento de dicha liquidación y pese a ello, pese a haberse otorgado el plazo de 3 días para que pague, este no ha pagado, no ha cancelado. Entonces, de ahí vamos a ver, lógicamente, que de ahí ya cabría que ya se consumaría, ya se haría el delito de omisión a la asistencia familiar, ¿no? Al no cumplimiento dentro del plazo de ley del pago de liquidación de pensión de vengada, lógicamente debidamente notificado. Asumamos que el denunciante no acredita, está bien, acredita la liquidación, pero en el expediente de copia certificada no acredita la notificación en la cual diga: oye, señor fiscal, acá están las notificaciones en las cuales el denunciado sí sabía la liquidación de pensión de vengada y pese a ello no ha cumplido con el pago. Ahí sí puede hacer una reserva provisional. ¿Hasta cuándo? Hasta que subsane ese requisito de la parte denunciante. Una vez subsanado, se prosigue con el proceso. Lógicamente, cuando hablamos de un delito de omisión de esa familia, inclusive existen también salidas alternativas, ¿no? Como es el principio, aplicación del principio de oportunidad, ¿no? Y en la cual también se puede, dicha investigación también puede quedar inclusive, ¿no?, pues a nivel preliminar, y no es necesario que esto pase, ¿no?, o este proceso se judicialice y se formalice en investigación preparatoria, porque quizás el denunciado, al ver lógicamente que tarde o temprano tiene que pagar, porque la única salida para librarse del proceso de alimentos es pagando, no existe otra salida, tarde o temprano va a pagar. Entonces, a nivel preliminar, el fiscal puede, ¿no?, realizar su diligencia, su disposición de diligencia preliminar, puede notificar, llamar a declarar al denunciante, al denunciado,
y promover también un principio de oportunidad, siempre y cuando el denunciado acepte someterse al principio de oportunidad. Y al pagar todo ello, se puede archivar dicha investigación en la cual no le va a generar antecedentes a la persona denunciada, ¿no? Siempre y cuando paguen el íntegro total de lo adeudado y más, lógicamente, la reparación civil, ¿no? Muy bien. Hablamos también de lo que es la investigación preparatoria, ¿no? Entramos en la investigación preparatoria. ¿Cuándo entramos a la investigación preparatoria? La investigación preparatoria entramos cuando el fiscal, agotado el plazo de diligencias preliminares, tiene dos caminos: lo archiva el caso, lo reserva provisionalmente o lo formaliza. Muy bien, estamos ante el supuesto que el fiscal lo formaliza la investigación preparatoria, es decir, lo judicializa. Es decir, para él si hay delito, para él en la acción penal no hay delito, y para él sí está debidamente identificado a los imputados. Pero lo formaliza ¿para qué? Lógicamente para hacer actos de investigación. No se olviden que las diligencias preliminares, una vez dispuesto el plazo inicial de 60 días, prorrogable puede ser 60 días más, puede ser prorrogable hasta 180 días, ¿no? Una vez culminado el plazo, una vez formalizado la investigación preparatoria, señores, ese plazo deviene en cero, es decir, no se suman los plazos. Es decir, si en la investigación preliminar yo utilicé 120 días, pongamos, ¿no? Es decir, yo no puedo decir, ya tengo 120 días acá, entonces me quedaría para la preparatoria, ya se me agotó. Entonces tenía que ampliar el plazo de la investigación preparatoria por 60 días más. No. Una vez que pasa a la etapa preparatoria, comienza un nuevo cómputo de nuevo plazo. Muy bien, veamos. ¿Cuáles son los requisitos de la investigación preparatoria? ¿No? Existencia de indicios que revelan la existencia del delito, ¿no? Indicios. Ojo, cuando hablamos de acusación, elemento de convicción, ¿no? Acá hablamos de indicios que revelan la existencia de un delito, que la acción penal no haya prescrito, que se haya ingresado al imputado y que se haya satisfecho los requisitos de posibilidad. Está bajo la dirección del fiscal, ¿no? Y lógicamente cuando hablamos de juez, el juez de garantía. Muy bien, el plazo de emisión preparatoria, 120 días, conforme lo pueden ver hoy, y lógicamente en la disposición de formalización tiene que el señor fiscal consignar el plazo que está disponiendo, ¿no? Porque hay unos fiscales que pueden consignar, supongamos que las diligencias sean mínimas, puede consignar menos de 120 días, ¿no? Inclusive queda facultad del señor fiscal si que amplía o no amplía, si es necesario la mera ampliación, ¿no? Excepcionalmente, ¿no? 8 meses cuando hablamos de casos complejos, ¿no? La investigación preparatoria reemplaza en la práctica lo que era la etapa de instrucción del proceso penal antiguo, es decir, cuando hablamos nos trae referencia el Código de Maurtua, es decir, el Código de Procedimientos Penales del año 1940, ¿no? Entonces, la investigación preparatoria reemplazaba con el Código de Procedimientos Penales 40, se llamaba la etapa de instrucción. Acá han cambiado el nombre por la investigación preparatoria. Lo importante acá, señores, es que las diligencias actuadas durante la investigación preliminar no se repiten, cosa que sí pasaba en etapa de instrucción con el Código de 1940. ¿Qué pasaba con el Código de 1940 en etapa de instrucción? ¿No? El policía tomaba declaraciones, ¿no? Una vez que el fiscal formalizaba la denuncia penal, porque se llamaba denuncia penal, lo pasaba al juez y el secretario otra vez tomaba la misma declaración, la misma diligencia que había hecho el policía, los hacía el secretario del juez. Volvía a repetir, cosa que con este código, ¿no? Procesal penal, la diligencia realizada a nivel preliminar, señores, no se repite. Las partes pueden solicitar al fiscal la actuación de diligencias que sean conducentes, pertinentes y útiles. Pues pueden darse diligencias
¿no? Pero ante una ampliación de declaración, quizás ante una ampliación de diligencia de verificación, de inspección, pero no se pueden repetir las diligencias que ya se dieron en el inicio de diligencias criminales, ¿no? Culminación, alcanza los objetivos propuestos o vencimientos o plazos señalados y la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la investigación preparatoria? La finalidad de la investigación preparatoria es buscar y reunir los elementos de convicción. ¿Para qué? Para ver si el fiscal, una vez culminado el plazo de investigación preparatoria, el fiscal formula acusación. Y para formular acusación, tiene que reunir suficientes elementos de convicción para que esto pase a otra etapa. Y como también para sobreseer el caso, también el fiscal tiene que reunir los elementos de convicción para sobreseer el caso, en otras palabras, para archivar el caso. Correcto. Muy bien. Muy bien. También. ¿Sí lo están viendo? Sí. Sí, doctor, sí se visualiza. Muy bien. También tengo otro material en el cual es importante dejar claro este punto, que lo que se pretende acá en la investigación preparatoria es pretende construir una fase, ¿no?, en la cual se va a profundizar las informaciones o los esclarecimientos obtenidos. ¿De dónde, señor? De las diligencias criminales, que son los primeros recaudos, son aquellas, ¿no?, diligencias realizadas en forma inmediata ante el conocimiento de una noticia criminal, teniendo como orientación la posibilidad o no de llegar a un juicio oral. En la investigación preparatoria, en otras palabras, es una etapa crucial o importante de investigación, lógicamente, en la cual se va a ver si uno va a llegar a la etapa, a la tercera etapa, porque no olvidemos, existen 3 etapas en el Código Procesal Penal: preparatoria, intermedia y etapa de juicio oral. Entonces, ¿qué va a permitir esto? Va a permitir que, lógicamente, toda la información que me dieron a nivel preliminar o todos los actos de investigación, ¿no?, me va a permitir, si yo voy a plantear o hacer un requerimiento acusatorio, y lógicamente si que yo planteo un requerimiento acusatorio es porque yo, en otras palabras, considero como fiscal que esta causa sí debe pasar para juicio oral. No, sí debe pasar para juicio oral. Y lógicamente en el juicio oral, a través de la actuación del material probatorio, ¿no?, se va a decidir la culpabilidad o inocencia, en este caso, de la persona investigada. Muy bien. La investigación preparatoria de las características tiene un carácter no jurisdiccional de la investigación, protección de los derechos y garantías fundamentales, flexibilidad de investigación, eficacia en investigación y la incorporación de la oralidad y la contradicción. Muy bien. También tenemos que la investigación preparatoria tiene una característica objetiva, reservada, secreta, dirección a cargo del fiscal, salidas alternativas, investigación, es una investigación debidamente oficial, ¿no? Los sujetos procesales en una investigación preparatoria tenemos el Ministerio Público, representado por el señor fiscal, ¿no?, la policía, también, que es el órgano que coayuda con la investigación, toda vez que el Ministerio Público, el fiscal, es el director de la investigación, ¿no?, el director de la investigación. Tenemos al investigado, y el investigado no debe estar desprotegido, debe estar presente, en este caso, como abogado defensor, el investigado, el agraviado y el juez, ¿no? El agraviado queda, lógicamente, debidamente, si se constituye debidamente en actor civil, tiene que estar representado por su abogado defensor. En caso contrario, si no se constituye en actor civil durante la etapa de preparatoria, en toda la etapa de investigación preparatoria, podría ser
podría ser fácilmente representado por el señor fiscal, que es el defensor de la legalidad, ¿no? Muy bien. Los actos de investigación asumen la función inmediata, lógicamente, de comprobar la verosimilitud de la noticia criminal. Todos los actos de prueba preconstituyen anticipadas y no cumplen con todos y unos requisitos que se habilitan como actos de prueba se convierten en actos de investigación. Ojo, es importante que los actos de investigación tienen una utilidad temporal, ¿no? Una vida procesal efímera y solo se verán en su caso para justificar, lógicamente, el ejercicio de la acción penal, la continuación de la investigación en sus partes complementarias, así como también para el ofrecimiento de medios de prueba para, salvo caso de excepción, y lógicamente no podrán cruzar fronteras de juicio oral y ser objeto de evaluación, ¿no?, el juez de juzgamiento. Veamos una fase no formalizada, la que le indiqué, la fase no formalizada. Tenemos las diligencias preliminares y la fase formalizada, que tenemos la etapa preparatoria. Cuando hablamos de etapa preparatoria, hablamos de una disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria, así se denomina. Tenemos también actos de investigación, objetos procesales, tenemos medios de defensa técnica, ¿no? Tenemos la medida técnica de detección de posibilidad de acción, la cuestión previa, ¿no?, etcétera, 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 ¿no? La medida de coerción, ojo, la medida de coerción, tenemos medida de coerción real y personal, ¿no? Cuando hablamos de la prisión preventiva, en este caso, para que proceda un pedido de prisión preventiva por parte del señor fiscal, dicha investigación tiene que estar formalizada. ¿Y qué pasaría si la investigación no se encuentra formalizada, se encuentra a nivel de diligencias criminales? No procedería. Porque el requerimiento de prisión preventiva tiene que ir conjuntamente presentado una vez formalizada la investigación preparatoria y lógicamente tiene que ser remitida al juez de garantía. También la medida restrictiva de derechos, y una vez culminado el plazo de investigación preparatoria, es decir, si llevamos el plazo común, 120 días más 150 días, complejo 8 meses, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez culminado la etapa de investigación preparatoria, lógicamente, culminar la investigación, el fiscal no tiene más otra salida que culminar y dar conclusión, y lógicamente disponer en el plazo de 15 días, ¿no?, el plazo de 15 días de disponer si va a emitir un requerimiento acusatorio, un requerimiento mixto. ¿Qué significa un requerimiento mixto? En un extremo acusa y en un extremo sobresee. Cuando hablamos de acusación, lógicamente si en un extremo acusa, cuando hablamos que un requerimiento sobreseimiento, que un extremo acusa a algunos imputados, de todos los imputados, acusa a algunos, y contra otros sobresee, o contra algunos acusa por algunos de los delitos que en materia de requerimiento, en materia de la disposición de formalización de prisión preparatoria, y contra otros los sobresee, ¿no? Hablamos ante un requerimiento mismo. Y lógicamente cuando hablamos de sobreseimiento no es otra cosa que lo mismo que se da a nivel de diligencias criminales, una vez concluida la diligencia criminal, a lo que se denomina lo que es la disposición de no dar lugar a formalizar y continuar investigación preparatoria. Muy bien. Hablamos de investigación preparatoria, diligencias preliminares, hablamos de diligencias preliminares, no, para que quede claro, constituye una de las fases de mayor importancia en el proceso penal. No se olviden que las diligencias preliminares, como son los primeros recaudos, los primeros actos de investigación que se realizan y son de forma inmediata, lo consideramos que son los más importantes, ¿no?, para poder esclarecer un hecho delictivo, ¿no? Y por eso vemos ahí son aquellas primeras acciones que realiza la Policía Nacional o el Ministerio Público tan pronto toma conocimiento de la sospecha de la comisión de un evento delictivo, ¿no? Y están compuestos por los pasos iniciales de toda investigación penal,
¿no? Y va a comprender, lógicamente, la primera declaración, actuaciones investigatorias y aseguramiento de los primeros elementos de prueba. Conforme le puse el caso, el ejemplo, ¿no? Ante un homicidio, sea un homicidio simple, calificado u otro, es importante que los efectivos policiales lleguen a la escena del delito inmediatamente. ¿A efecto de qué? A efecto de cordonar la zona, ¿no? ¿No? A efecto y a efecto de que no se puedan perder, ¿no?, elementos del delito, huellas tan importantes de repente, ¿no?, tan importantes de repente, y que puedan ser necesarios a efecto de, lógicamente, individualizar a los presuntos autores del hecho delictivo. Es importante también la concurrencia inmediata del señor de policía al lugar de los hechos, a efecto de poder también identificar a los testigos que tuvieron presente al momento que sucedió en este caso este hecho delictivo, ¿no? Y tomar sus primeras declaraciones y identificarlos inmediatamente a efecto de que los testigos se pueden perder y no podemos hallarlo o puedan estos ser amenazados por estas personas a efecto de que no declare y no ayude con el esclarecimiento de la averiguación de la verdad. Por eso es importante que los señores policías, lógicamente comunicando también inmediatamente los hechos delictivos, señor fiscal, sean trasladados inmediatamente al lugar de los hechos. Hablamos en el diligencias preliminares, hablamos una finalidad inmediata y una finalidad inmediata, ¿no? La finalidad inmediata, obviamente, es realizar actos urgentes inaplazables, ¿no? Es importante ese término, urgentes inaplazables, es decir, que no se pueden llevar en otro momento, no se pueden pasar por otro día, y lógicamente destinados a determinar si han tenido lugar, ¿no?, los hechos objeto de conocimiento de su delictividad, así como asegurar también los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas, ¿no?, en su comisión, concluyendo los agraviados y dentro de límites asegurar debidamente. También es importante, ante un delito, también es importante pedir las cámaras de seguridad de la zona. De repente no hay en la zona, pero si hay en los domicilios, pues es importante pedirlos inmediatamente a efecto de que las personas que los posean no sean amenazados a efecto de que no entreguen dicho material a los efectivos policiales para realizar una investigación proba. Por eso es importante el razonamiento de los efectivos policiales y del señor fiscal inmediatamente comunicar los hechos, ¿no? Y la finalidad inmediata es, lógicamente, formalizar la investigación preparatoria. Con todos esos recaudos, señores, si se lleva a cabo debidamente los actos, urgentes, inaplazables, ¿no? Se aseguró los elementos materiales de comisión, se individualizó a las personas involucradas y, lógicamente, existen testimoniales de testigos, de agraviados que hayan visto el lugar de los hechos, que hayan estado en el lugar de los hechos y que hayan sido testigos presenciales y que hayan podido individualizar a los autores. Obviamente la finalidad inmediata de los actos va a ser el señor fiscal pasar, lógicamente, a la etapa preparatoria, es decir, formalizar la investigación preparatoria, porque ya tendríamos para hacer ello. Muy bien. En la diligencia preliminar, según la captación 318/2011 del 22 de noviembre de 2011, en su fundamento 2.8 destaca los tres fines de la diligencia preliminar. ¿Cuáles son los tres fines? Realizar actos urgentes, solo para determinar si los hechos denunciados son reales y si demás configura uno o varios ilícitos penales perseguidos. El otro fin de diligencias criminales, según la dicha casación, es asegurarles en el crimen y la evidencia sensible de la presunta comisión de delito y evitar también lo posible mayores consecuencias derivadas de la perpetración del delito. Y el otro punto, otro fin, considerada dicha casación tan importante, es individualizar al presunto imputado fundamentalmente y al agraviado si es posible. ¿Correcto?
Actos urgentes inaplazables. En primer lugar, conforme ustedes pueden ver, la palabra urgente no es sinónimo de inaplazable. Es sinónimo, es lo mismo. De lo que se concluye que el legislador ha querido dar un marcado énfasis, ¿no? Repetir, dar un mayor énfasis a ella, ¿no? Es decir, énfasis, ¿no? Dándole importancia de poder llevar inmediatamente de conocido el evento criminal los actos de investigación, ¿no? Los hechos de la humanidad se producen sin olvidarse, según señala María Sala Zamora. Dos verbos rectores: el tiempo y el espacio. ¿Qué significa actos urgentes inaplazables según la Casación 528-2018? ¿No? Fundamento, el tratado de subrayarlo acá, dice: la realización de actos urgentes inaplazables, ya lo hemos señalado, a lo que hace referencia a esta norma, está destinada a la consecución de lo mencionado objetivo de la naturaleza inmediata, que en la mayoría de casos hace referencia a una actuación, esto está subrayado, pronta del Ministerio Público o de la Policía Nacional. Eso es el sentido de actos urgentes e inaplazables, ¿no? Presencia inmediata física, Ministerio Público o Policía Nacional, ¿no? Y una actuación inmediata de diligencia, ¿no? A fin de que no solamente apersonarse el lugar de los hechos y establecer realidad de evento delictivo, sino impedir que se produzca consecuencias ulteriores o se altere, es importante, señor, la escena del hecho criminal. Y no solamente ello, también es imposible, es importante recoger los elementos materiales probatorios y la evidencia física que le podría ser de utilidad en una investigación. Y si no concurriera en forma inmediata estos elementos probatorios y estas evidencias físicas que se podrían perder. Y por lo tanto se podría terminar no en un juicio, ¿no? De repente sentenciar a una persona, sino un archivo de una investigación. Muy bien. La investigación preparatoria, he hecho un cuadrito para más o menos entender cómo se inicia, ¿no? El fiscal de oficio, lógicamente, ¿no? Y fiscal por noticia policial, ¿no? Muy bien. O también denuncia de parte, ¿no? La víctima, no solamente la víctima, también un tercero también puede denunciar sobre un evento delictivo, en donde lógicamente al poner conocimiento a los efectivos policiales, lógicamente ya de inmediato se realizan los primeros actos de investigación, la primera concurrencia al lugar de los hechos, lógicamente con la obligación de los efectivos policiales de comunicar inmediatamente sobre ello al fiscal de turno. ¿Y de cuándo se computa el plazo? Según la Casación 66-2010, se inicia a partir de la fecha en que el fiscal tiene conocimiento del hecho punible. Debe computarse en días naturales. Pero ahora, en la práctica se da ello cuando nosotros interponemos un control de plazos. Generalmente lo que se discute ahí es desde cuándo el fiscal dispuso o realizó su disposición de investigación preliminar. De ahí computamos el plazo generalmente. Si el fiscal puede que los hechos hayan sucedido, hayan sucedido el 1 de enero del año 2023. ¿No? Se supone, la Casación dice que a partir de que el fiscal toma conocimiento de hecho punible, y el fiscal en esas diligencias ha participado. Pero el fiscal, como lo llevó de diligencias a nivel policial, el fiscal en febrero del año 2023 apertura de diligencias criminales. Y ahí, en dicha disposición de apertura de diligencia criminal, hay consigna el plazo de 60 días. Cuando uno quiere poner un control de plazo, a unos jueces lo computan ellos. ¿No? ¿Cuándo es la disposición de investigación preliminar? Señor juez, es del 30 de febrero del año, ya. 30 de febrero. Entonces, esto se debió vencer el 29 lógicamente, 29 de abril del año 2023.
porque estamos hablando de 60 días, ¿no? Entonces no lo computa del día en que el fiscal toma conocimiento, es decir, el día que se produjo la muerte de la persona, sino algunos generalmente computan de la fecha que el fiscal emite la disposición de investigación general. Muy bien. Actuación fiscal y policial. La diligencia preliminares la puede realizar directamente el fiscal. Lógicamente, eso no hay duda, porque estamos en el mundo del derecho penal, eso lo sabemos, ¿no? O encomendar a la Policía Nacional. Hay todavía fiscales que todavía están con el chip antiguo, es decir, que mandan la carpeta, la copia de la carpeta se asegura, copia de la carpeta mandan a la dependencia policial para que los efectivos policiales de investigación realicen la investigación. Y ellos lo mandan con una disposición. Es decir, señor, pues, en disposición, reciba la declaración funesta tal, reciba la declaración tal, lugar de constitución de los hechos, diligencia de verificación, pídase informe a tal, etcétera, una serie de diligencias, ¿no? Todavía aún existen fiscales que realizan eso. Esto generalmente se hacía en el código de 1940, pero ahora mayormente los fiscales, una vez que tienen la investigación, lo dirigen desde su despacho. Desde su despacho realizan la investigación. Son pocos los que actualmente son encomienda a la Policía Nacional para que realicen la investigación. Existen ocasiones en las que la Policía Nacional también toma conocimiento de un hecho delictivo, y eso es por regla general. El policía, la comisaría, es la entidad, la institución que toma conocimiento inmediato de un hecho delictivo antes que el fiscal, ¿no? Porque por ejemplo no sabemos ni quién fiscal está de turno. Existe un número telefónico de fiscal de turno. Pero generalmente ante un hecho delictivo, ¿qué hacen los testigos, qué hacen los agraviados? Van a la comisaría del lugar, de la zona, y ponen conocimiento del hecho delictivo. Y si sucede así, ante lo cual, lógicamente, deberá inmediatamente poner en conocimiento a la vía más rápida y también por escrito. Lógicamente, ¿a quién se refiere? Se refiere al fiscal. Si bien es cierto, los testigos, la vía van a mi dependencia policial a efecto de informar un hecho delictivo, lógicamente, antes que el señor fiscal, yo puedo, lógicamente, acudir a realizar dicha diligencia sin aplazar, imprescindible, ¿no? Para definir sus consecuencias, pero lógicamente tengo que poner en conocimiento la vía más rápida, ¿no? ¿No? ¿Y cuál es la vía más rápida al fiscal de turno? Es vía telefónica, ¿no? Y lógicamente, y también por escrito. Pero a mí la rapidez es vía telefónica, lógicamente después ya se regularizará a través de un oficio, ¿no? Lógicamente poniendo en conocimiento al señor fiscal. Y lógicamente el efectivo policial no podrá dar tiempo, pero podrá perder tiempo y decir, no, yo espero al señor fiscal para irme juntamente con él. No, él debe acudir inmediatamente a los otros hechos, a efecto de impedir sus consecuencias, de que se borren huellas del delito y testigos, etcétera, etcétera. Durante esta etapa se recibirá la declaración de las víctimas, testigos, imputados, ¿no? Se darán los exámenes médico-legales correspondientes y otras pericias del caso, inspecciones, registros, unas sendas diligencias a realizar, ¿no? Las actuaciones de conocimiento y protección son las que permiten la intervención policial y posibilitan ulteriores actuaciones, así como coordinar cuidado de detener el delito y el auxilio de las víctimas, ¿no? Recepción de denuncias escritas, verbales, ¿no? Vigilancia, protección, lugar de los hechos, auxilio de las víctimas del delito. Tiene la actuación de averiguación, señores, tiene que esclarecer la perpetración de los delitos con todas sus circunstancias y la responsabilidad de sus autores o partícipes. No, lógicamente no se olviden que en el rubro no solamente si tenemos los actores mediatos, los actores inmediatos. Cuando hablamos del partícipe hablamos del cómplice, el instigador, el cómplice primario, el cómplice secundario, de acuerdo al grado de participación de cada uno de ellos, ¿no? Y lógicamente en la investigación ya se verá cuál es el grado de participación de cada uno de ellos y el fiscal tendrá que poner, ¿no? Ante, lógicamente, cuál será la posición y pondrá si es autor o partícipe, ¿no? Identificación física de los autores, inspecciones técnico-policiales, pericias, reconocimiento de personas, levantamiento de plan, filmaciones.
actuaciones de aseguramiento procuran retener a la persona del imputado y a todo objeto material vinculado al delito. También recogida y conservación de los objetos y instrumentos relacionados con el delito, la imposición de documentos, libro contable, fotografía y todo elemento material, lógicamente, incautación en caso de delito flagrante o delito inminente de interpretación. Un acto de aseguramiento personal en la detención. En caso contrario, que no existiera flagrante, lógicamente, los efectivos policiales tendrán que solicitar al señor fiscal para que solicite, lógicamente, la autorización por parte del juez a efecto de, lógicamente, poder intervenir, asegurar la detención de una persona o incautar bienes materiales en materia de una investigación, ¿no? Bueno, cuando hablamos de diligencias preliminares, bueno, según la Constitución 2008, la libertad, ¿no? Sabemos que los plazos son de 60 días, diligencias preliminares, y pueden ser, lógicamente, también ampliados, ¿no? Dicho plazo, siempre y cuando no sobrepase el plazo máximo de inversión preparatoria. El plazo, proceso complejo, diligencias preliminares, ¿no? Debe durar 8 meses como máximo, ¿no? El proceso complejo, pero prorrogables también 8 meses más según la casación, ¿no? 44 fue en 2012. Proceso cuando estamos ante un proceso complejo, ¿no? Requiere actuación de una cantidad significativa de investigación. Es decir, el señor fiscal tiene que fundamentar, tiene que decir por qué es un caso complejo y por qué le está dando el plazo de 8 meses, ¿no? Entonces tiene que acreditar que va a ser una actuación significativa de investigación de numerosos delitos, ¿no? Pluralidad de imputados, pluralidad de agraviados, demanda de realización de pericias, que comporta revisión de la nutrida documentación, necesita realizar gestiones de carácter procesal fuera del país, involucrar, llevar a cabo diligencias para registros judiciales, infinidad de diligencias en la cual pueda justificar, ¿no? Mi pedido de que dicha investigación debe ser llevada como una investigación compleja, y por tanto su plazo será de 8 meses y no de 120 días, ¿no? Es decir, de 4 meses. Muy bien. El plazo sobre el crimen organizado, conforme señala la casación 2019, 2018, ¿no? También, lógicamente, establece un plazo diferente, ¿no? 36 meses, ¿no? La investigación del crimen organizado se va a realizar una interpretación sistemática de los incisos 1 del artículo 30 del Código Procesal Penal, ¿no? El carácter urgente de la pasada no está vinculado a favor de tiempo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de crimen organizado, las investigaciones deben llevarse a cabo en un plazo razonable y como límite de manera excepcional, no puede ser el plazo ordinario de investigación preparatoria teniendo su gravedad, complejidad y necesidad, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son las formas de conclusión, ¿no? En la etapa de investigación tenemos, señores, el archivo definitivo, por lo que se denomina el no al lugar a formalizar la investigación preparatoria, no al lugar a formalizar y continuar la investigación preparatoria, que es el archivo definitivo. La reserva provisional, como habíamos dicho, es cuando, si bien es cierto, existe delito, la acción penal no ha prescrito, pero no se ha identificado lo que son los autores, por ser una reserva provisional. También el archivo definitivo, todo lo contrario, cuando no existe delito o no se ha identificado al presunto autor, etc. Aplicación de criterio de oportunidad, también una forma de conclusión de una investigación, ¿no? Por lo cual va a dar lugar a un archivo definitivo. Una acusación directa, también ojo que con la acusación directa estamos obviando la etapa preparatoria, estamos obviando la etapa de investigación, es decir, de las diligencias preliminares, ¿no? Pasamos directamente a la segunda etapa, ¿no? Que es la etapa, lógicamente, la etapa intermedia. Y lógicamente también podemos concluir no solamente con un archivo definitivo, con una reserva final, una aplicación de un criterio de oportunidad en la acusación directa, también podemos concluir con una disposición de formalización y formulación de investigación preparatoria, ¿no? La investigación preparatoria nos busca reunir, ¿no? Conforme he dicho, los elementos de comisión, de cargo y de descargo que permitan al fiscal decidir en su momento oportuno, ¿no? Una vez acabado el plazo de investigación preparatoria, si formula una acusación, ¿no? O en su caso al imputado preparar su defensa, ¿no? Tiene por finalidad la investigación preparatoria determinar si la conducta de criminal es delictuosa, las circunstancias móviles de la interpretación,
la identidad del autor o particio de la víctima, así como la existencia del daño causado, ¿no? Cuando hablamos de disposición de formalización y condición de edición preparatoria, señor, hablamos de una sospecha, ¿no? Y esa sospecha va a constituir el grado inicial del conocimiento de un sospecho delictivo, es decir, un grado mínimo de conocimiento que justifica la intervención del agente. La sospecha siempre debe obedecer, señores, a la presencia de indicios y descartar toda arbitrariedad en tanto obedece a la lógica y la razón. La sospecha lo que único revela es una posibilidad. Nivel de sospecha. Para iniciar diligencias preliminares es importante, y acá ya estamos culminando, para iniciar diligencias preliminares, señores, solamente existen elementos de convicción que tenga una sospecha inicial. Cuando hablamos de formalización y visión preparatoria, hablamos de una sospecha reveladora. Cuando hablamos para acusar y dictar auto de enjuiciamiento, se precisa una sospecha suficiente. Para proferir auto de prisión preventiva es una sospecha grave. Y para hablar de una sentencia condenatoria, es decir, una vez culminado un juicio oral y obtener una sentencia condenatoria, requiere elementos de prueba y ahí ya se requiere más allá de toda duda razonable. No se olviden que ante un juicio oral, mientras no se virtúe el principio de presunción de inocencia o en la que ingresa la persona acusada a un juicio oral, no se virtúe, ¿no? Lógicamente, y existe, y se genera la duda, lógicamente la duda va a generar por la absolución de la persona del imputado. En la disposición de formalización de investigación preparatoria aparecen indicios reguladores del delito, que la acción penal no haya prescrito, es lo que tiene el código, que el mismo del imputado, y si fuera el caso se hace satisfechos los requisitos de procedibilidad, ¿no? Muy bien, señores, si hubiera alguna pregunta. Sí, me parece que todo quedó claro, doctor. Muy bien. No hay ninguna pregunta por el momento. Y Muy bien. Sí. Y de juro agradece a nuestro ponente, el doctor Mario Cabrera Huertas, por su excelente ponencia respecto al tema la investigación según el nuevo Código Procesal Penal. Doctor, nuestra institución le solicita a su persona poder difundir su ponencia en nuestras redes sociales. Muy bien, sí. Más bien, para terminar, quisiera agradecer al Instituto de Defensa Jurídica y de JUR, a la doctora Cintia Núñez también y a ti, Maile Guevara, por la invitación. Yo gustoso de estar con ustedes y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor. Les invitamos a seguirnos en todas nuestras páginas que se encuentran en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y LinkedIn como IDEJUR. Además, visítenos también en nuestra página web www.idejur.com para futuros diplomados. Recordarles nuevamente que la certificación de esta ponencia es opcional, tiene un costo de 20 soles y está certificado por IDEJUR. Damos por finalizado el evento, no sin antes agradecerle nuevamente a usted, doctor, y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, doctor.